Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que hablemos sobre cómo podemos ser cristianos espirituales. Y es que no sé si lo sabías, pero hay dos tipos de cristianos que menciona la Biblia y son cristianos carnales y cristianos espirituales, aunque se supone que todos los cristianos deberíamos ser espirituales porque el Señor nos manda a que andemos en el Espíritu y no andemos gobernados ni arrastrados por los deseos de nuestra naturaleza antigua o nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lamentablemente escuchamos a veces muchos estos términos, pero no tendemos a evaluar muchas veces nuestra vida, y si lo hacemos, a veces no sabemos cómo podemos cambiarlo, cómo podemos hacernos cristianos espirituales. Y quiero que hoy aprendamos, porque quiero decirles que esto que voy a compartir hoy fue algo que edificó mucho mi vida y que me dio mucho entendimiento a cómo poder ir siendo transformada en una persona que realmente es guiada por el Espíritu Santo y no una persona guiada por mis emociones, por mi naturaleza pecaminosa, por mi alma. Y quiero decirles, iniciar con un pasaje que está en Gálatas 5:19, donde nos habla de cómo nosotros podemos reconocer cuando una persona está viviendo gobernada por la carne, por su naturaleza pecaminosa. Es un cristiano que anda en inmoralidad sexual, en impureza, en pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidades, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pero el final, en el versículo 21, es algo que leemos, yo creo, mucho, pero no le damos la importancia que tiene. Dice: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow, esa es una declaración sumamente fuerte a la que le debemos poner atención, porque nos está diciendo que para ser cristianos, que llegamos a heredar el reino de los cielos, tenemos que ser espirituales. Pero ¿cómo podemos llegar a ser espirituales? Y también dice que cuando somos cristianos espirituales, pues hay una evidencia de esa vida en el Espíritu en nuestra vida, que somos amables, que somos alegres, que andamos en amor, que andamos en paz, que andamos en paciencia, somos gentiles, bondadosos, somos fieles, humildes y tenemos control propio. No nos salimos de control, aprendemos a dominarnos. Y esto dice la Biblia que es el fruto que trae el caminar en el Espíritu, el ser cristianos espirituales. Por eso es muy importante, esto no es una cuestión de decisión, de que si queremos elegirlo o no, qué tipo de vida quiero elegir. No somos llamados por Dios a ser cristianos que vivimos en el Espíritu y no en la carne, porque también en otros pasajes de la Biblia dice que la carne está totalmente en contra de Dios y es enemiga de Dios. O sea que un cristiano que anda en la carne lo que hace es que destruye la obra de Dios, que destruye las relaciones que Dios quiere hacer, que daña en lugar de edificar. Y sabemos que ninguno de nosotros queremos algo así. Entonces, quiero primero decirle lo que no es un cristiano espiritual, porque muchas veces aquí es donde entra la confusión. Quiero decirles que a veces tenemos un concepto errado de lo que es realmente ser cristianos espirituales. A veces pensamos
que el conocimiento o las emociones son lo que nos hacen espirituales. Pero quiero empezar por el primer punto. La gente cree erróneamente que tener conocimiento es ser espirituales. Y quiero decirle, por ejemplo, en el caso de los escribas y de los fariseos, los doctores de la ley, que conocían muchísimo de la Biblia. Ellos conocían el idioma original mejor que nosotros. Ellos vivían, dedicaban su vida y su tiempo a interpretar y a reescribir las escrituras. Ellos conocían muy bien la Biblia, tenían muchísimo conocimiento, pero Jesús se atreve a decirles que ellos son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo hacían, o sea, era gente que vivía en maldad. Y que el Espíritu Santo estaba trayendo un nuevo pacto, que el Espíritu Santo estaba con Jesús haciendo milagros, haciendo cosas y ellos no reconocían la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en el Espíritu. Y entonces, si nosotros pensamos que el conocimiento nos hace personas que viven en el Espíritu, podemos pensar en el diablo, que él tiene el conocimiento de la Biblia más amplio que cualquiera de nosotros. Si nosotros fuéramos a un concurso de conocimiento bíblico, el diablo nos gana a todos. Él conoce la Biblia perfectamente, conoce su interpretación, sus idiomas originales, la historia. Él podría ser el erudito y el teólogo más elevado que pueda haber en este tiempo, pero él no vive en el espíritu. Incluso sabemos que él usó la Biblia para tentar a Jesús, como sacando la Biblia de contexto. O sea que no nos hace espirituales el tener mucho conocimiento. Y ojo, quiero aclarar aquí que tener conocimiento de la Biblia es una parte muy importante de nuestra vida cristiana, pero no es lo que nos hace verdaderamente espirituales. También, si tú tienes un llamado, has sido llamado por Dios a ministrar a otros, a predicar la palabra, a tener un ministerio, la Biblia manda que no sea un neófito, o sea, alguien que no tenga conocimiento ni preparación en las escrituras, porque corre el peligro de caer en lazo del diablo. Otros corren el peligro de enseñar mal la escritura y torcer la fe de la gente. O sea que no estoy queriendo decir que no es necesario estudiar la Biblia y tener conocimiento. No estoy diciendo eso. Al contrario, es necesario, pero no es lo que te hace realmente un cristiano espiritual. Y digamos, pensemos en esto, la iglesia primitiva no tenía acceso a la Biblia que tenemos hoy. Ellos no tenían acceso a la Biblia como nosotros, y incluso así ellos no tenían el conocimiento que tenemos ahora, comentarios bíblicos, estudios exegéticos tremendos, donde se ha estudiado y escudriñado la palabra, y nosotros nada más podemos leer esos documentos y llenarnos de mucho conocimiento, ir a universidades bíblicas, prepararnos, hacernos doctores en divinidades. Ellos no tenían nada de eso, pero eran cristianos que vivían bajo el gobierno del Espíritu. Ellos decían, nos ha parecido bien al Espíritu y a nosotros que tal, que hagamos tal cosa. Ellos eran guiados por el Espíritu, eran gente espiritual que lo daba todo por Dios. Y entonces vea, tal vez no tenían el conocimiento que tenemos los cristianos de hoy en día, el acceso a la información que tenemos hoy en día. Ellos no lo tenían, pero eran cristianos que eran espirituales. Entonces, saber mucho no nos hace espirituales. Por eso no podemos evaluar nuestra espiritualidad por cuánto conocimiento nosotros tenemos. Bueno, voy al segundo punto. Y hay otros
que tal vez no piensan que son muy espirituales porque conocen mucho, pero piensan que son espirituales por sus emociones. Creen que ser emocionales y emotivos es ser espirituales. Piensan que sentir a Dios y tener experiencias con Él, tener visiones, sentir la unción, llorar durante la alabanza, orar intensamente por horas hasta que sintamos cosas poderosas, piensan que eso es ser espiritual, que ir a la iglesia y emocionarnos durante un mensaje y llorar al oír una predicación o sentirnos motivados, tocados o eufóricos por un mensaje. Y quiero decirles que tanto el conocimiento como las emociones son importantes en nuestra vida cristiana, pero no son lo que nos hacen personas realmente espirituales. El conocimiento y las emociones son usados por Dios como herramientas para llevarnos a ser cristianos espirituales, pero no es lo que nos hace espirituales. No son lo que realmente determinan nuestra espiritualidad. Entonces, así como las personas que son eruditas en las escrituras no son personas espirituales necesariamente, así tampoco las personas que tienen su vida cristiana construida sobre sentimientos y emociones son necesariamente espirituales. Y ojo, no estoy diciendo que tener emociones es incorrecto, que llorar, emocionarnos, claro que no, porque Dios nos ha hecho personas emocionales y también debemos involucrar nuestras emociones cuando tenemos una comunión con Él. Pero el problema es que no nos damos cuenta que eso es parte de relacionarnos con Él, mas no es lo que nos hace espirituales. Porque también en otras religiones se mueven las emociones. La gente llora cuando es tocada sentimentalmente por unas palabras que le inspiran, por unas situaciones que vive, que tocan su corazón, que hacen aflorar sus emociones. Claro que las personas lloran y por eso es que vemos muchas personas que durante el domingo lloran, van al altar, levantan sus manos, sienten bonito, tienen experiencias, pero en su diario vivir tienen las evidencias de una persona que vive en la carne y no en el espíritu. Entonces, por eso no podemos confundir emociones con espiritualidad. ¿Y cómo podemos ser personas realmente espirituales? Porque son las personas que Dios está buscando para tener comunión con Él. Porque la Biblia dice que Él es espíritu y que Él está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Cuando estamos en la carne no vamos a poder tener una conexión con Dios porque es en el Espíritu que podemos realmente conectarnos con Él y es en el Espíritu donde nosotros realmente podemos andar siendo guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, la clave está, y aquí vamos a entrar más profundo en lo que quiero enseñar hoy, es que tenemos que ir más profundo que nuestra mente y que nuestras emociones. Tenemos que vivir en el Espíritu. Y dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí este pasaje dice que los hijos de Dios tienen una característica, que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea que siguen al Espíritu Santo, que viven de acuerdo a las pautas que el Espíritu Santo les da. Entonces, no podemos obedecer dos cosas a la vez. No podemos obedecer a nuestros deseos y obedecer al Espíritu Santo, porque nuestros deseos son nuestra carne y el Espíritu Santo de Dios va en contra de lo que es nuestra carne y la carne va en contra del Espíritu. O sea que no hay tal cosa
como que podamos obedecer a los dos a la vez. Siempre vamos a tener que elegir. Y entonces, ¿qué es una persona realmente espiritual? Es una persona que ha renunciado a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si yo no cedo mi voluntad, nunca podré ser una persona espiritual. Renuncio a mi voluntad y entro en acuerdo con el Espíritu y me uno a lo que Dios está diciendo que yo haga. Y para eso yo tengo que renunciar a mi voluntad, rendir mi voluntad delante de Dios. Tu voluntad y mi voluntad es la puerta de entrada para que podamos entrar a ese lugar santísimo y entrar en una comunión y en una unión con el Espíritu Santo. Es ahí cuando podemos empezar a tener una conexión. O sea que la voluntad realmente es la puerta de entrada para nosotros venir y conectarnos con Dios. Entonces el nivel de espiritualidad de un cristiano se determina por cuánto se niega su voluntad en la vida diaria, cuánto se niega a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Y el problema es que muchas veces se nos enseñan que estas enseñanzas están bien, sobre tener conocimiento, sobre tener entendimiento, sobre vivir experiencias con Dios en la oración y escuchar su voz y ser amigos del Espíritu Santo y tantas otras cosas que son de suma edificación, pero el problema es que si nuestra voluntad no ha sido rendida, nunca vamos a poder realmente vivir en el Espíritu ni ser cristianos espirituales. Hasta que no envolvamos nuestra voluntad y tomemos la decisión de hacer lo que el Espíritu Santo nos está mostrando por medio de lo que conocemos o por medio de las experiencias emocionales que tenemos, entonces nunca realmente vamos a poder ser espirituales. Por eso les decía al principio que el conocimiento y la parte de experiencias emocionales con Dios nos ayuda mucho como instrumento para que podamos llegar a ser espirituales, porque son las que nos muestran primero como el conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos ilumina algún pasaje. Por ejemplo, no quieran la gloria de los hombres. No quieran ustedes la gloria para ustedes mismos. Este es un ejemplo y Dios nos va a mostrar eso en la Escritura, pero no importa cuánto lo conozcamos, si no llegamos a un punto donde rendimos nuestra voluntad y decimos sí, lo quiero hacer. Y cuando en nuestra vida diaria seamos tentados o nos enfrentemos a querer la admiración de la gente y al querer brillar nosotros, entonces podamos rápidamente nuestra voluntad decidir y decir no, esto no le agrada a Dios. Espíritu Santo, dame la gracia para poder dejar de buscar la admiración de la gente y hacer las cosas bien contigo. Y así es que trabaja esto. Cuando el Señor dice perdonen, por ejemplo, y nos enfrentamos a una situación donde alguien nos ofende o nos hiere, nos vamos a enfrentar a esto, no importa cuánto conocimiento tenemos de que la palabra perdón en el original es esto y lo otro, y que en cuántos pasajes de la Biblia habla del perdón, y que nos sepamos de memoria la parábola de aquel hombre que tenía dos deudores, ¿verdad? Y que nos sepamos los versículos de memoria hasta que nuestra voluntad no se rinda y nos enfrentemos en nuestra vida diaria a nuestra esposa que nos ofendió, a nuestro esposo que nos ofendió, y decidamos ahí rendir nuestra voluntad y decir sí, voy a perdonar.
O también cuando el Señor dice, no sean ávaros, no amen al dinero, nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Y entonces nos encontramos en nuestra vida diaria en que a veces no queremos contentarnos con lo que Dios nos ha dado, con lo necesario, sino que queremos más y más. Tenemos una codicia desmedida y ahí es cuando tenemos que enfrentarnos a esa realidad y tomar una decisión. Hasta que no involucremos nuestra voluntad de hacer lo que el Señor nos ha dado luz en la Escritura por medio de la mente y que nos ha ayudado a experimentar por medio de las emociones, entonces nunca vamos a poder ser cristianos espirituales, porque es la voluntad, cuando la rendimos, que podemos empezar a caminar en el Espíritu. Y quiero que veamos aquí más profundamente para que entendamos más, y es lo que el Señor habló sobre el hombre que construye su casa sobre dos cimientos diferentes, y sé que van a ver, como yo lo vi, cosas diferentes en este pasaje, aunque lo hayamos ya leído muchas veces, pero sé que el Señor nos va a mostrar sobre este tema aquí. Mire, está en el Lucas 6:46 y dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Aquí entonces, por ejemplo, estamos viendo personas que están involucradas emocionalmente con Jesús, porque van y le dicen Señor, Señor, lo ven a Él como su Señor, pero está pasando algo. Dice, no hacen lo que yo les digo. O sea que esta enseñanza, esta parábola que Él va a decir a continuación, es con este contexto, hablada para las personas que le dicen Señor, Señor, o sea, que son cristianos y que están emocionalmente involucradas con Él, pero no hacen lo que Él dice. Y entonces sigue diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, mire, estos dos tipos de personas tenían muchas cosas que estaban haciendo igual. Como por ejemplo, hablamos de que eran cristianos, que estaban emocionalmente involucrados con Dios. Y también estas dos personas son personas que oyeron la palabra de Dios, o sea, que estaban expuestas al conocimiento. Con su mente oían la palabra de Dios, entendían con su mente, obviamente. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que uno fue más allá, no se quedó solo ahí, no se quedó solo con su entendimiento y con sus emociones, sino que fue más profundo, involucró su voluntad. ¿Por qué decimos que involucró su voluntad? Porque hizo, accionó, no solo oyó y construyó sobre lo que ya tenía, que era su conocimiento y sus emociones, sino que él ahondó y cavó. O sea, fue más profundo que solo el conocimiento y las emociones. Y el que nada más se quedó con las emociones y con el conocimiento, solo tenía eso, pero no tenía un fundamento que lo podía sostener en los momentos difíciles. ¿Y qué representa la casa? La casa representa nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida ministerial, la vida de iglesia. Y entonces dice aquí que uno de los hombres hizo, y ese pienso que es el meollo del asunto, porque pensamos que ser espirituales es una apariencia, o es el que más conoce de Biblia, o es el que más años lleva. Por eso usted se ha dado cuenta que hay personas que llevan poco tiempo y son más maduros espiritualmente que gente que lleva 20, 30 años en el cristianismo. ¿Por qué? Se preguntaría uno.
Porque aunque este nuevo no tiene tanto conocimiento, lo poco que conoce lo hace y lo practica. Mas el que lleva 20, 30 años sabe muchísimo, pero de tanto que sabe, está ya enorgullecido y no hace nada de lo que ya sabe. Anda con evidencias de que es gobernado por su naturaleza pecaminosa. Anda en envidias, en pleitos, falta de perdón, inmoralidades, chismes, contiendas, divisiones, bueno, todo lo que leímos al principio. Más hay gente que de pronto lleva algunos años, no sé, 3, 6 años, no lleva tanto tiempo, pero se les ve un crecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque de pronto no entendían bien nada, decidieron involucrar su voluntad, decidieron rendir su voluntad. Y cualquier cosa que Dios les habla, no importa cuánto tiempo les lleve, ellos empiezan a luchar contra eso hasta que lo vencen. Y esta es la clave para ser una persona realmente espiritual. Por ejemplo, el Señor te dice, no seas envidioso, un ejemplo. Y resulta que hay personas que están teniendo algo que a ti te gustaría tener o a ti no te agrada que lo tengan porque te parece que no es justo, porque X o por Y. Y entonces puede ser que esa sea una debilidad que tú tengas, que continuamente quieren hacer una envidia en tu corazón que te hace hablar mal de la persona, que no te cae bien la persona, pero cuando tú tienes el conocimiento y cuando tú vas a la oración y lloras porque el Señor te muestra, sí, en tu corazón hay envidia, eso no está bien, tiene que haber un siguiente paso para que tú realmente te vuelvas espiritual y es rendir tu voluntad y decirle a eso que está viniendo a tu mente, a tus pensamientos, no, yo no voy a aceptar eso porque eso no está bien. Voy a orar por él para que le vaya aún mejor. Voy a bendecirlo. Voy a tratarlo con amabilidad y con amor. No voy a permitir estos pensamientos en contra de él o de ella porque eso no le agrada a Dios. No voy a entrar en una competencia. No voy a entrar en esos dimes y diretes de división. No lo voy a hacer. Y entonces cuando tú involucras tu voluntad, escúcheme bien lo que le estoy hablando, entonces ahí viene el Espíritu Santo y con su poder empieza a hacer fluir eso que leímos al principio, amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo eso empieza a venir a tu vida y entonces te ayuda a vencer el poder del Espíritu, esa lucha que tú estás pasando. Y así puede ser también con la inmoralidad. Personas que tienen debilidades viendo y deseando personas que no deben estar deseando. Ya ven que el Señor dice que el que ve a una persona y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Hay personas que tal vez tienen ese tipo de luchas. Y entonces es una persona que no solo con el conocimiento y las emociones, sino que cuando en su diario vivir se le presenta una oportunidad para ver algo, dice, no, yo ya no voy a ver esas películas, yo ya no voy a ver eso en las redes sociales, yo ya voy a cortar con todo esto y le dices, Espíritu Santo, dame la gracia para vencer. Y la persona que realmente es espiritual va a luchar con eso hasta que lo venza. Cuando viene la tentación, hay mismo el conocimiento de entender que eso no está bien, le avisa, Dios le da luz, pero tiene que venir la parte de la voluntad, del hacer, para que realmente la persona sea espiritual, porque o si no, solo es una apariencia y terminamos siendo personas carnales. Entonces, no importa cuánto sepamos, cuántos años estemos en la iglesia, cuán involucrados estemos emocionalmente, cuánto sintamos, cuántas experiencias tengamos. Recuerdo una ocasión
que mi esposo fue a una iglesia donde continuamente lo invitaban a predicar y a enseñar la palabra. Y entonces había allí una mujer que según era profetisa y tenía muchas experiencias con Dios y que el Espíritu Santo le hablaba y que según ella tenía sueños y cosas muy elevadas espiritualmente, pero ella se estaba volviendo un problema en la iglesia porque estaba dando palabras y haciendo cosas locas durante los servicios y etcétera. Entonces el pastor y algunos hermanos se le acercan a mi esposo y le dicen, por favor, ministrela, ore por ella, porque nosotros hemos tratado de liberarla varias veces, pero ella no quiere, porque ella dice que es el Espíritu Santo el que le da todas estas profecías, todas estas palabras. Ya hemos tratado mucho de liberarla y ella no quiere. Y dijo el pastor, ya no sé qué más hacer con ella, porque como ella dice que ella es tan espiritual, no acepta ningún consejo y es una hermana que ya lleva muchos años en la iglesia. Pero entonces lo tremendo que fue, yo pienso algo del espíritu, fue cuando la hermana esta viene a saludar a mi esposo, viene con otra persona, con un hombre, y entonces mi esposo apenas la ve, la primera pregunta que le hace es, ¿y él quién es? Y la hermana se turba. ¿Es tu esposo? Y entonces ella dice, no, es mi novio. Y resultó que ella estaba viviendo con el novio y no se habían casado, estaba en fornicación. Entonces mi esposo me cuenta que ella se turba mucho y que entonces ella le empieza a decir, no, es que en esa iglesia solo quieren contristar al Espíritu Santo, que no le creen, que ella es una persona que ora mucho, que ayuna mucho, que busca mucho a Dios y que el Espíritu Santo le habla. Y entonces mi esposo la queda viendo y le dice, y este con el que vives no es tu esposo. Y cuando mi esposo le dice eso, la mujer se enoja, se enfurece y se va. Y entonces mi esposo se quedó como que él un poco desconcertado, pero cuando él me estaba contando, yo dije, pero qué tremendo, esta es la vida de mucha gente. Y yo sé que usted lo ha visto también, de gente que ya no se le puede ni siquiera aconsejar porque ya lo saben todo. Ellos ya están en un nivel espiritual alto porque han tenido experiencias o llevan muchos años en la iglesia, pero la verdad es que los frutos de su vida son de gente que vive bajo el gobierno de la carne, porque piensan que ser espirituales se trata de algo superficial, de algo de la mente y algo de las emociones. Y no es así. El que es realmente espiritual tiene que ir más allá, más profundo, como aquel que cavó y ahondó y puso su casa sobre la roca. Con el contexto del que habla Jesús, lea ese pasaje. ¿Qué significa la roca? ¿Qué significa construir tu vida sobre la roca? Significa hacer, que tu voluntad se rinda y decir, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios dice. No voy a gritar, voy a rendirme. Espíritu Santo, por favor, dame la gracia para dejar ir esto. Señor, dame la gracia para morir. Los cristianos estamos llamados a morir. Dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días, niéguese a sí mismo y sígame. Somos llamados para poder ser discípulos reales, reales de Jesús. Somos llamados a diariamente negarnos a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Negarnos a lo que nosotros pensamos y queremos para hacer la voluntad de Dios. Es algo diario en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué determina que tú seas un cristiano realmente espiritual? ¿Cuánto tú te niegas diariamente en tu vida diaria? Cuando estás en la casa con tu familia, cuando estás en el colegio, cuando estás en el trabajo, cuando estás y nadie te ve, qué estás viendo, qué estás pensando, qué hay en tu corazón, cuáles son tus intenciones, cómo vives. Eso es lo que determina que seamos realmente cristianos espirituales. Y cuando nosotros rendimos nuestra voluntad
Y de corazón decimos, no, sí, Señor, ayúdame. Yo quiero dejar de ser una persona chismosa. Ya no voy a hablar algo de las personas. No voy a ser una persona crítica. Quiero caminar en amor. Por favor, dame la gracia para quedarme callada. Ya no voy a decir nada. Ese es un ejemplo. Ahí viene el Señor, ahí viene el Espíritu. Esa es la persona piadosa que puede empezar a caminar en el Espíritu, que puede vivir en la presencia de Dios. Y ahí es donde se empiezan a manifestar la evidencia de que es una persona que vive en el Espíritu. Y es algo que vamos a ir venciendo. Áreas siempre, siempre, toda la vida vamos a estar venciendo áreas hasta que nos vayamos con el Señor. Nunca vamos a llegar a la perfección, hermanos. Siempre vamos a estar lidiando con áreas. Pero lo que se va a ir viendo es que cada vez vamos a ir venciendo. Y es la persona que dice, no me importa cuántos años me lleve vencer esta área, yo tengo que vencerla porque me niego a vivir en ese pecado o me niego a vivir arrastrada por eso, me niego a vivir arrastrada por la ira, por la contienda, por la gritería, me niego a vivir arrastrada por la rebeldía, me niego a eso. Y es cuando la persona le dice al Señor, dame la gracia y empieza a accionar. Ahí es donde el Espíritu viene y te da la gracia para que tú puedas vencer todas esas luchas. Bueno, que Dios te bendiga. Espero que este video te haya ayudado y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.